Queridos amigos de la hora de la verdad, estamos ya a unas horas prácticamente de las elecciones en los Estados Unidos. Esta es la última semana hábil en la que tendremos al presidente Trump ejerciendo la presidencia con el mandato que le dio el pueblo hace 4 años. Lo que va a ocurrir no es indiferente para los colombianos, no es indiferente para ninguna parte del mundo. El señor embajador de los Estados Unidos en Colombia comprenderá que la decisión que tome el pueblo norteamericano no es ajena a nuestros intereses. Muchos son los asuntos que tenemos entre manos de manera compartida. Y por eso la posición que tengan los Estados Unidos frente a Colombia es una posición decisiva para nuestro destino y decisiva para nuestras relaciones. En el campo económico, los Estados Unidos son nuestro principal socio. Sobre eso no hay duda ninguna. La mayor parte de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, la mayor parte de las compras que hacemos del exterior vienen de los Estados Unidos. Gran parte de la inversión directa que recibe Colombia, especialmente para las áreas mineras y petroleras, provienen de los Estados Unidos. En fin, que no se trata de un manejo que nos importe poco o que nos importe nada, nos importa mucho. Ya sabemos cuál ha sido la posición de los republicanos y del presidente Trump en este manejo, lo conocemos y estamos conformes con lo que ha sido esa conducción de los asuntos bilaterales entre los dos estados. ¿En qué puede esto cambiar? En mucho, en poco, pero puede cambiar. No cabe ninguna duda de que el presidente Biden tenga otra visión de los asuntos internacionales y que el Partido Demócrata quiera una relación distinta con Colombia. Ese es un tema que significa mucho para los colombianos. Pero no solamente eso, hay asuntos de mucho más fondo en que está comprometido el porvenir de Colombia y en el que la posición de los Estados Unidos es definitiva. Somos socios, señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, en una verdadera tragedia. La tragedia de la cocaína nos une. Ustedes son los grandes consumidores de ese maldito producto que sale de nuestras llanuras, de nuestras selvas, de nuestro campo. Y eso tiene un significado infinito para el país. La cocaína es el combustible que alimenta todas nuestras guerras, todas sin excepción, tanto en los campos como en las ciudades. Las ciudades nuestras están absolutamente infectadas por lo que se llama las ollas del microtráfico. Eso desconcierta a los colombianos, eso desequilibra el orden en los municipios y eso compromete la vida de cada colombiano en particular. Y en las zonas rurales, ni se diga, el efecto del narcotráfico sobre la economía colombiana, sobre las selvas nuestras, los procesos de deforestación, sobre el orden público, porque las guerrillas y los narcotraficantes todos se alimentan del negocio de la cocaína. De manera que comprenderá cualquiera que la posición que asuman los Estados Unidos en este asunto es definitivo para el porvenir de Colombia. Y ahí es donde vienen graves preguntas, ahí es donde vienen cuestiones que no han sido suficientemente dirimidas. Comprendemos que el tema de Colombia y el tema de la cocaína no sea un tema esencial en el debate de los Estados Unidos, debate del que hemos escuchado muy poco. Sabemos muy bien qué piensan los republicanos y qué piensa el presidente Trump de esta tragedia compartida que tenemos. ¿Cuál es la posición del señor Biden frente a este asunto? ¿Cuál es la posición de los demócratas? No tenemos la menor idea, dicho sea con toda franqueza. Pero que tenemos graves dudas, empezando por cuál sea el nivel de comprensión que tenga el señor Biden sobre nuestra circunstancia, empezando por cuál sea la posición que tomen los Estados Unidos, no solo frente a unos recursos importantes y significativos de lo que se llamó alguna vez el Plan Colombia y de los recursos que nos dan para manejar esta verdadera tragedia.
hay posiciones mucho más significativas. Estamos en vísperas, señor embajador, y eso es altamente probable que ocurra, de iniciar la fumigación con glifosato de los cultivos ilícitos en el país. Eso es una transformación total de la política colombiana en los últimos años. El señor Santos abandonó la fumigación de los cultivos ilícitos para favorecer a las FARC y para permitir que las cosas transcurrieran de manera que se pudiera firmar un acuerdo con ellas que desembocara en el premio Nobel que obtuvo el señor Santos. Y para eso eliminó la fumigación con glifosato, como eliminó otras cosas. Por ejemplo, los bombardeos aéreos sobre las guerrillas comunistas que están incrustadas en el territorio colombiano, y eso no es de poca entidad, eso no es de poca significación. ¿Cuál es la posición del señor Biden frente a este tema? ¿En qué manera vamos a estar correspondidos y apoyados, no solamente para el suministro de materiales y equipos, para una posición moral que es fundamental? ¿Y qué se expresa? ¿Qué se expresa, queridos amigos y señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, en la manera como los Estados Unidos persistan o desistan de perseguir a fondo los sumergibles y los semisumergibles que salen con Colombia cargados de cocaína hacia los Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la posición de los demócratas y del señor Biden? ¿Qué es lo que va a hacer a ese respecto? Esas son interrogantes y preguntas de las que depende nuestro destino, señor embajador. Esto no es el prurito de intervenir en los asuntos internos de los Estados Unidos, que además afectan al mundo entero. No se le olviden que son la potencia más importante del mundo. Y frente a nosotros, el asunto es particularmente grave. Tenemos otro problema entre manos, señor embajador, que es de una importancia fundamental: el problema de Venezuela. Venezuela es nuestro hermano, tenemos unidad común en los inicios de la emancipación, por supuesto, y en todo el desarrollo de la República y de los negocios de la República. Pero esa solidaridad va mucho más allá. Nos duele el pueblo venezolano, nos duelen nuestros hermanos, nos perturba el ánimo verlos en esa miseria terrible en la que se encuentran. Ay, señor embajador, pero no solamente es esa especie de conmiseración o de compasión o de solidaridad en el alma con los venezolanos. Es que lo que está pasando allá refluye sobre Colombia. Usted tiene que saber que estamos llegando, o ya pasamos, quién lo sabe, las estadísticas no son fiables enteramente, a los 2 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Y vienen más, van a venir muchos más. ¿Cómo vamos a manejar ese asunto en este país? ¿En qué medida tendremos el apoyo de los Estados Unidos para conducir este negocio fundamental? Esa es una pregunta que nos hacemos y que cae en el vacío porque no tenemos ni idea cuál sea la posición del señor Biden en este tema. Pero hay algo mucho más grave y algo que es inminente. Todos sabemos, y quién más que el señor embajador lo sabrá, lo que fue la llamada crisis de los misiles entre los presidentes, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y el señor Khrushchev. Eso estuvo a punto de desencadenar una guerra mundial. Y estamos en vísperas o ya dentro de una nueva crisis de los misiles. No les quepa ninguna duda. Ya se sabe que Irán está montando plataformas de lanzamiento de misiles en Venezuela. ¿Para apuntar a dónde? ¿Para apuntar a Colombia? ¿Realmente ese es el objetivo? ¿Desencadenar una guerra con Colombia? ¿O para apuntar a los Estados Unidos? Está claro que ese gobierno de Maduro tiene todo el respaldo del señor Putin, de Rusia, de Irán, de las potencias que son poco amigas de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la actitud de ese país en este tema de los misiles? Ya dijo un alto funcionario norteamericano que los Estados Unidos no vacilaría en bombardear las plataformas de misiles que se instalaran en Venezuela.
pero eso lo dice un alto funcionario de este gobierno que prácticamente estará en un receso transitorio mientras entregue el gobierno a otro, al del presidente Biden, si es que fuera elegido. ¿Qué va a pasar con la nueva crisis de los misiles que se avecina? El asunto es de gran significación para el mundo entero, para la paz mundial, pero particularmente para Colombia. No olvide que somos los vecinos. No olvide que una situación bélica nos golpea durísimamente. La crisis de los misiles con Cuba, al fin y al cabo, era con una isla que está allá y que no tiene límites sino con el mar y con los tiburones. Pero Venezuela está enclavada en América y tiene un límite selvático y muy vasto con el Brasil, muy vasto territorialmente, muy poco significativo poblacionalmente. Venezuela es vecino de Colombia. ¿Qué va a pasar con la crisis de los misiles? ¿Qué va a pasar con la paz mundial que se refleja particularmente en el destino de Colombia? Vaya si nos interesa a todos los colombianos saber quién sea elegido el próximo 3 de noviembre para ser presidente de la más grande potencia del mundo. No simplemente porque lo es, sino por las razones dichas. Por la economía, que la nuestra depende de esas relaciones con los Estados Unidos. Por el manejo del narcotráfico, de lo que depende nuestra vida. Y por el manejo de estos temas de guerra o de paz internacional que se pueden desencadenar en primer momento, en cualquier momento, y somos los vecinos. No seremos simplemente los testigos, vamos a recibir el impacto de eso, no quepa ninguna duda, de una situación de guerra por la crisis de los misiles. De manera, pues, que no somos indiferentes frente a la manera como se conduzcan los negocios en los Estados Unidos y no podemos ser indiferentes frente a quien gane las elecciones en este próximo día 3 de noviembre. ¿Qué va a pasar? No tenemos la menor idea. Las encuestas van y vienen, el señor Biden parece llevar la delantera y la posición del señor Biden frente a estos temas esenciales de la República son absolutamente desconocidos por nosotros porque él mismo no sabe qué posición asumir frente a Colombia. No tiene la menor idea, dicho sea con todo respeto y con toda consideración. Dependerá ahí de sus asesores, dependerá de un equipo de gobierno que apenas se instale, dependerá de unas circunstancias que no están en su control ni en el nuestro. Nos importa la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. En grado sumo, se lo diremos mejor, en ello nos va literalmente la vida.